justamente vamos a hablar de un tema, sí, para la mamá, sin embargo, no exime a ninguno de nosotros reflexionar en lo que hoy vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de una mujer que tristemente, por la cuestión de cultura mexicana, se ha dicho o se cree que tenemos un mal concepto de ella o que tenemos o que no la queremos, ¿verdad? Es uno de los pretextos o de las conjeturas que mucha gente dice. Y me estoy hablando de María, la madre de Jesucristo. Justo estas semanas últimamente he estado escuchando asuntos teológicos de la famosa frase Madre de Dios, pero no vamos a tener un tiempo teológico. Los sermones son para aprender y para llevarte algo a tu casa y poder ser transformado. Y justamente vamos a meditar, hermanos, en algunas características que María tenía y que quizás eso fue lo que el Señor observó para ponerla como madre de Jesucristo. ¿Qué había en María? Y quizás pudieran pensar, no había algo sobrenatural o especial, como muchos dicen, pero definitivamente tuvo que ser una mujer que amaba al Señor para que Dios pudiera darle esta responsabilidad de ser madre, no solo de ser madre, sino ser madre del Salvador. Pero vamos a meditar en su carácter, en su actitud que ella tenía antes, durante y aún después de la partida de Jesús. Acompáñame a Lucas, vamos a leer un versículo que va a parecer que estamos en Navidad, pero vamos a leer Lucas 1, 26 al 38. Y dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta historia la hemos escuchado infinidad de veces, hemos quizás meditado en ella, y yo quiero hablar de este retrato de María, que podemos observar en la conversación que tiene con el ángel. María era una mujer, honor a quien honor merece. La gran parte de este esqueleto homilético es de una predicadora llamada Nancy DeMoss. Lo primero que vemos en María, pareciera irónico, pero María era una mujer ordinaria. Era una mujer que quizás que no esperaba nada inusual en su vida. Tenía planes de casarse, tenía planes de ser una mujer entre los judíos como alguien más. Pero un día Dios sacudió el mundo de María y
no había quizás un aspecto extraordinario. Simplemente, hermanos, ella fue un recipiente de la gracia de Dios. Yo quiero, queridas hermanas, queridas mamás, a veces, y hoy sobre todo, las redes sociales, los medios de comunicación, solo nos pintan las partes hermosas de alguna historia. A veces las artistas que son madres solo te pintan la parte mágica de ser madre, ¿no? O en las iglesias hablar de que para mí ha sido muy difícil ser mamá, es como nos espantamos porque no todos deberíamos de alguna manera estar listos o preparados y empezamos como a compararnos pensando que tenemos que tener ciertas características o que tenemos que tener ciertas, no características, sino habilidades para ser madre. Y encontramos en la palabra, hermanos, que no tenemos por qué ser mujeres y hombres extraordinarios para que Dios ponga sus ojos en nosotros y haga algo a través de nosotros. El llamado no es a despuntar y ser famoso o ser reconocido. El llamado es reconocer que solo somos débiles y que tenemos a un Dios quien puede hacer las cosas por nosotros. Y queridas mamás que están en este camino, unas iniciando, otras van en medio, otras ya están recibiendo el fruto de su cosecha. No compares tu maternidad con alguien más o con lo que ves solamente. Cada una de nosotras tenemos una historia y no estamos llamados a buscar ser algo extraordinario o tener dones y un perfil listo para ser mamá. Quizás a lo mejor usted es una mamá, ama de casa y ahí está. Y como mencionaba ahorita, pareciera que eso es tan infravalorado, pero Dios conoce nuestro nombre y conoce nuestro trabajo y conoce nuestro esfuerzo. No asumamos que tenemos que ser extraordinarias o perfectas o con cierto carácter para que podamos ser un instrumento de Dios, como lo fue María, siendo madre de Jesucristo. Otro aspecto que encuentro en la vida de María es que definitivamente María tuvo que ser una mujer pura, una mujer que amaba al Señor en medio de un mundo inmoral. Porque, hermanos, la inmoralidad no es algo del siglo XX o del siglo XXI. La inmoralidad existe desde que el pecado llegó a este mundo. Se manifiesta de diferentes formas y colores y entre más grandes nos hacemos, más nos espantamos porque en nuestro tiempo no era así, pero realmente la maldad, la inmoralidad siempre ha existido. Y aquí nos topamos con una mujer donde ella pone su vida a disposición de Dios y es un instrumento limpio, porque vemos su amor por Dios en la obediencia y en el reconocimiento que ella hace de Dios. María, hermanos, también tenía un propósito. Dios la escogió a ella para ser madre de Jesús. Dios a muchas de ustedes las ha escogido para ser madres. Y quizás muchos pudieran pensar que lo que hacemos es poco. Pero, queridas hermanas, hemos sido escogidas para dar vida a otras vidas. Y quizás ese es nuestro primer llamado. El propósito que tenía María fue ser usada por Dios para ser madre de Cristo.
a veces pasamos la vida esperando tener algo más allá, tener un gran llamado, un gran ministerio o no sé, un gran trabajo. Pero querida hermana, que Dios le ha dado el privilegio de dar vida, el primer propósito, quizás segundo porque hablamos de esposos después, es que tú eres madre. Y ese ministerio ese trabajo, Dios te lo ha dado como un don y llamado como un privilegio para que este mundo tan oscuro tú puedas crear vidas que amen al Señor y que sean luz y que puedan seguir compartiendo y seguir extendiendo el reino de Dios. María también era una mujer dependiente de Dios. María le pregunta al ángel, ¿cómo va a poder suceder si aún no me caso, si aún no tengo relaciones sexuales? La tarea que el ángel estaba dando era humanamente imposible. Queridas madres de familia, Dios trabaja en lo imposible. No podemos ser la mamá que Dios nos ha llamado a ser si no dependemos de Dios. No podemos amar a nuestro esposo como Dios nos ha llamado a amarle si no dependemos de Dios. Separadas del amor de Dios, separadas de la dependencia de Dios, nada de lo que tú quieras que resulte en casa podrá suceder, porque estás dependiendo de tu fuerza, de tu habilidad, de tu capacidad, de lo que aprendiste de casa y no de Dios. El ángel le promete que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y él a través de eso ya iba a poder engendrar a Jesucristo. Antes de Jesús, hermanos, el Espíritu Santo estaba en ciertas personas y las usaba de cierta manera, pero eran personas, digamos, elegidas por Dios para cumplir un propósito. Cuando Jesucristo hace la promesa del Espíritu Santo, es que ahora cada uno de nosotros podremos tener la experiencia de que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y vive en nuestro corazón y podamos hacer su voluntad. María era una mujer que dependía de Dios porque aunque no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando ni cómo iba a ser, ella dijo, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Necesitamos madres y mujeres que aun cuando la tarea parezca muy difícil, que aun cuando pareciera que los hijos los perdimos de las manos, no dejes de depender del Señor. María era una mujer de fe. Vemos en el versículo 39 que María va y visita a Elizabeth, que también estaba embarazada y que fue un milagro. Y cuando María llega, dice la Biblia que el bebé brinca, ¿verdad? El bebé que estaba en Elizabeth, de reconocer al Señor. Y Elizabeth bendice a María y le dice nuevamente, bendita tú entre todas las mujeres. Y María confía en lo que Dios le ha prometido. Hermanos, amadas hermanas, vivimos en un mundo que asusta. Vivimos en un mundo que cada vez entendemos menos. Vivimos en un mundo que la Biblia advierte que al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Vivimos en un mundo donde pareciera que se nos está invitando a deshonrar lo que nuestros padres nos han enseñado. Pero encuentro en María que Dios le había hecho una promesa y María la cree con el corazón. María es una muestra y una esencia de que
puede creer en lo que Dios estaba diciendo. Y puede creer en ello, hermanos, porque conocía la palabra de Dios. Usted puede leer el canto que hace María en esos versículos, y de esos 10 versículos, 8 aproximadamente tienen algo del Antiguo Testamento. Yo no sé cómo le hizo María para conocer las Escrituras, porque las mujeres no podían hacerlo. Yo no sé cómo le hizo María, a lo mejor quizás la parte de oral, la tradición oral que escuchaba, y de ahí conocía a su Dios. Pero María sabía que lo que estaba pasando en su vida era real y verdadero porque conocía la palabra de Dios. María podía depender de Dios y podía depender de sus promesas por lo que iba a hacer el Señor con ella y a través de ella, porque conocía la palabra del Señor y sabía que Él había prometido que alguien iba a venir a salvar al mundo. Queridas madres de familia, necesitamos mujeres que crean en lo que el Señor ha dicho que ha de ser. Él sabe qué hacer cuando tú y yo no tenemos idea de cómo y de qué hacer. Una mujer, una madre descansa en Dios. Confía en lo que Dios está haciendo, aun cuando a veces parece que nada está pasando. Algo está haciendo Dios en el silencio. María confiaba en su Señor y era una mujer dispuesta. Era una mujer que hizo un sacrificio. ¿Saben? Hay una parte en donde confrontan a Jesús y le dicen que Él es, no recuerdo en la Reina Valera cómo se menciona, pero literalmente le dicen a Jesús que Él es hijo de una prostituta. La credibilidad y la fama de María se rompió totalmente cuando ella dijo, sí, Señor, que se haga tu voluntad. María fue una mujer mal vista durante toda su vida, criticada, y aún así ella decidió obedecer al Señor y tener una disposición. María era una mujer de alabanza. Cuando el mundo de María cambia totalmente, cuando Dios le hace una promesa, María levanta sus ojos hacia arriba, celebra el carácter de Dios y se regocija en su Señor. María era una mujer de alabanza, aun cuando no podía entender las cosas. Ella era una mujer que decía, tú eres Dios. Y yo digo, sí, Señor. Hay un canto, dice, alaba, solamente alaba, algo así. En la tormenta, alaba. Y María era una mujer, faltan dos, una mujer humilde. Se dice poco de María después de Jesús. María era una mujer que estaba detrás del telón. María se puso atrás y dejó que Jesús brillara, y dejó que Jesús diera su ministerio. María menguó para que Él creciera. Y la última es que María, y quizás esta es la gran diferencia, María reconoce la necesidad de un Salvador. María dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella entendió que la razón de Jesús de venir era porque necesitaba un Salvador. 33 años después, María ve morir a su hijo y ella sabía que murió por todos los pecados del mundo quizás, pero también sabía que murió por los suyos. Porque María llamó a Cristo su Salvador.
María estaba consciente que necesitaba un Salvador. María tenía su mente centrada en Dios, conociendo que el mundo no gira alrededor de ella, o del dinero o de las cosas que nos hacen felices, sino que el mundo es para gloria de nuestro Dios. Voy a recapitular. María no era una mujer con habilidades extraordinarias o con una personalidad. Incluso se dice que María probablemente tendría alrededor de 15 años. Pero era una mujer que era dispuesta, pura, que entendió que tenía un propósito como mamá, que dependía de Dios aun cuando no entendía por qué las cosas estaban sucediendo como estaban sucediendo, que alababa a Dios y lo reconocía en medio de las circunstancias o de las preguntas que había. María tenía fe. María conocía la palabra de Dios y María reconocía su necesidad. Nancy DeMoss hace un contraste con Eva y dice así: Eva escuchó la voz del enemigo, María escuchó la voz del ángel del Señor. Eva pensó, ¿qué dicen mis sentimientos? María dice, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Eva piensa, ¿qué es lo que me conviene o qué es lo mejor para mí? María, al amar al Señor, entendió que no se trataba de ella. Eva, en la toma de sus decisiones, pensó, lo haré a mi manera. María aceptó hacer las cosas a la manera de Dios. Eva fue una mujer que seguramente dijo, este cuerpo es mío, y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. María dijo, yo le pertenezco al Señor. Eva escogió la rebelión. María escogió la bendición. Eva pensó y meditó en las cosas. María se fue a la palabra a ver qué dijo el Señor. Eva dudó de lo que dijo Dios. María creyó en la palabra de Dios. Eva razonó en sus pensamientos. María razonó en la palabra de Dios. Eva confió en su justicia. María confió en la justicia de Dios. Hermanos, mamás, una mujer como María es un ejemplo para nosotros, para centrar nuestra vida en Dios, para entender que no tenemos que ser las mejores personas con las habilidades más reconocidas para ser usadas por Dios. Que podemos estar detrás del telón, pero estamos haciendo un gran trabajo. Que podemos confiar y depender de Dios aun cuando pareciera que lo que Dios está pidiendo o lo que Dios está haciendo alrededor parece irreal o no lo entiendo. Dios no está buscando madres extraordinarias. Más allá, Dios busca mujeres puras, humildes, llenas del Espíritu, madres llenas de alabanza, mujeres que creen en su palabra, aquellas madres que conocen su necesidad de Cristo, mujeres que reconocen a Dios como su Salvador y al igual que María, en su labor de madre, dicen, sí, Señor, que se haga tu voluntad, aquí estoy. Este es un retrato de una gran mujer que decidió obedecer a Dios y Dios la bendijo siendo madre. Si bien este sermón entiendo que tiene una inclinación hacia las mujeres o las mamás, es un llamado para todos. Es un llamado a honrar, a depender, a creer
y a saber que nuestro primer propósito es que tenemos un hogar y una familia. Y la nueva humanidad y la nueva sociedad que Dios puede construir debe nacer en la casa. Y bajo ese marco, quiero pedirle que cierre ahí sus ojos y tenga un tiempo de oración con Dios. Las madres en calidad de madres, los padres en su trabajo como padres y los hijos como hijos. Tengamos a bien ponernos a cuentas con Dios. Hoy no vamos a leer el Salmo 51. Hoy tú y usted y el Señor hablen. Y si usted reconoce que no está dependiendo de Dios, que no conoce su palabra, que quiere que le reconozcan su trabajo, vamos a pedirle perdón. Señor, hoy venimos a ti, Padre, con nuestra humanidad. Y en esa humanidad, Señor, venimos a ti con sinceridad, sabiendo, Señor, que te hemos fallado. Padre, como hijos hemos fallado, como padres quizás también hemos fallado, Señor. Y sabemos, Señor, que el lugar realmente de refugio, donde podemos educar y donde los niños y los adolescentes y los jóvenes pueden realmente ver tu rostro, es en el hogar. Por favor, Señor, yo te ruego que bendigas, Señor, bendigas cada familia aquí presente y nos lleves, Señor, nos lleves a reconocer nuestros errores. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona mis ofensas, mi indiferencia, mi falta, Dios, de empatía con mi familia, Señor. Perdona mi egoísmo. Perdona, Señor. Perdona mi coraje, Señor, que puedo tener hacia alguien de mi familia. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos hemos puesto en una posición solo de víctima, Señor, sin darnos cuenta que también hemos dañado muchas veces, Señor. Padre, construye en cada uno de nosotros tu imagen y que mujeres como María sean un buen ejemplo de entender que tú usas lo débil, lo pequeño, para que tu gloria sea manifestada. Que tú nos llamas a santidad y a depender de ti independientemente de cómo se vea el panorama, a conocer tu palabra y entonces a ver cómo la estás cumpliendo en nuestra vida. Perdónanos si una o muchas de estas características están ausentes en nosotros. Te lo ruego así en Cristo Jesús. Amén y amén.